cuentos recomendados que toda persona debería leer en algún momento de la vida. Busqué varias listas y las listas pues como que se repetían algunos, entonces escogí como los más significativos, al menos los que más me llamaron la atención. El primer cuento que voy a leer se llama Bartleby el escribiente. Ese cuento lo escribió un autor que se llama Herman Melville, que es un escritor norteamericano. Es neoyorquino, el 28 de septiembre de 1891. Nació pues como en un periodo de renacimiento y siempre escribía como sus novelas o cuentos basándose como en los que él vivía. Bartleby el escribiente fue como uno de los cuentos más representativos de él, en donde está pues en un libro que se llama The Piazza Tales, en donde están pues las narraciones más importantes del autor. Entonces voy a empezar pues con el cuento. Les voy a compartir la pantalla para que lo vayan leyendo conjuntamente. ¿Sí pueden ver la pantalla, muchachos? Listo. Entonces, Bartleby, de Herman Melville. Soy un hombre de cierta edad. En los últimos 30 años, mis actividades me han puesto en íntimo contacto con un gremio interesante y hasta singular, del cual entiendo nada se ha escrito hasta ahora, el de los amanuenses o copistas judiciales. He conocido a muchos, profesional y particularmente, y podría referir diversas historias que harían sonreír a los señores benévolos y llorar a las almas sentimentales. Pero a las biografías de todos los amanuenses prefiero algunos episodios de la vida de Bartleby, que era uno de ellos, el más extraño que yo he visto o de quien tenga noticia. De otros copistas yo podría escribir biografías completas. Nada semejante puede hacerse con Bartleby. No hay material suficiente para una plena y satisfactoria biografía de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos seres de quienes nada es indagable, salvo en las fuentes originales, en este caso exiguas. De Bartleby no sé otra cosa que la que vieron mis asombrados ojos, salvo un nebuloso rumor que figurará en el epílogo. Antes de presentar al amanuense, tal como lo vi por primera vez, conviene que registre algunos datos míos, de mis empleados, de mis asuntos, de mi oficina y de mi ambiente general. Esta descripción es indispensable para una inteligencia adecuada del protagonista en mi relato. Soy, en primer lugar, un hombre que desde la juventud ha sentido profundamente que la vida más fácil es la mejor. Por eso, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica y a veces nerviosa hasta la turbulencia, jamás he tolerado que esas inquietudes conturben mi paz. Soy uno de esos abogados sin ambición que nunca se dirigen a un jurado o solicitan de algún modo el aplauso público.
En la serena tranquilidad de un cómodo retiro, realizo cómodos asuntos entre las hipotecas de personas adineradas, títulos de renta y acciones. Cuantos me conocen, considéranme un hombre eminentemente seguro. El finado Juan Jacobo Astor, personaje muy poco dado a poéticos entusiasmos, no titubeaba en declarar que mi primera virtud era la prudencia, la segunda el método. No lo digo por vanidad, pero registro el hecho de que mis servicios profesionales no eran desdeñados por el finado Juan Jacobo Astor, nombre que, reconozco, me gusta repetir porque tiene un sonido orbicular y tintinea como el oro acuñado. Espontáneamente agregaré que no era insensible a la buena opinión del finado Juan Jacobo Astor. Poco antes de la historia que narraré, mis actividades habían aumentado en forma considerable. Había sido nombrado para el cargo, ahora suprimido en el estado de Nueva York, de agregado a la Suprema Corte. No era un empleo difícil, pero sí muy agradablemente remunerativo. Raras veces me encojo, raras veces me permito una indignación peligrosa ante las injusticias y los abusos. Pero ahora me permitiré ser temerario y declarar que considero la súbita y violenta supresión del cargo de agregado por la nueva Constitución como un acto prematuro, pues yo tenía por descontado hacer de sus gajes una renta vitalicia y solo percibí los de algunos años. Pero esto es al margen. Mis oficinas ocupaban un piso alto en el número X de Wall Street. Por un lado, daban a la pared blanqueada de un espacioso tubo de aire, cubierto por una claraboya y que abarcaba todos los pisos. Este espectáculo era más bien manso, pues le faltaba lo que los paisajistas llamaban animación. Aunque así fuera, la vista del otro lado ofrecía por lo menos un contraste. En esa dirección, las ventanas dominaban, sin el menor obstáculo, una alta pared de ladrillo, ennegrecida por los años y la sombra. Las ocultas bellezas de esta pared no exigían un telescopio, pues estaban varas de mis ventanas para beneficio de los espectadores miopes. Mis oficinas ocupaban el segundo piso. A causa de la gran elevación de los edificios vecinos, el espacio entre esta pared y la mía se parecía no poco a un enorme tanque cuadrado. En el periodo anterior al advenimiento de Bartleby, yo tenía 2 escribientes bajo mis órdenes y un muchacho muy vivo para los mandados. El primero, Turkey, y el segundo, Nippers, el tercero, Ginger. Estos son nombres que no es fácil encontrar en las guías. Eran en realidad sobrenombres, mutuamente conferidos por mis empleados, y que expresaban sus respectivas personas o caracteres. Turkey era un inglés bajo, obeso, de mi edad más o menos. Esto no es de lejos de los 60. De mañana podríamos decir que su rostro era rosado, pero después de las 12, su hora de almuerzo, resplandecía como una hornalla de carbones de Navidad y seguía resplandeciendo, pero con un descenso gradual, hasta las 6 de la tarde. Después que yo no veía más al propietario de ese rostro, quien coincidiendo con su cenit con el sol, parecía ponerse con él para levantarse, culminar y declinar al día siguiente, con la misma regularidad y la misma gloria. En el decurso de mi vida he observado singulares coincidencias, de las cuales no es la menor el hecho de que el preciso momento en que Turkey, con roja y radiante faz, emitía sus más vívidos rayos, indicaba el principio del periodo durante el cual su capacidad de trabajo quedaba seriamente afectada para el resto del día. No digo que se volviera absolutamente haragán u hostil al trabajo. Por el contrario, se volvía demasiado enérgico.
Hasta entonces, en él una exacerbada, frenética y temeraria, había entonces en él una exacerbada, frenética, temeraria y disparada actividad. Se descuidaba al montar la pluma en el tintero. Todas las manchas que figuran en mis documentos fueron ejecutadas por él después de las 12 del día. En las tardes, no solo propendía a echar manchas, iba a veces más lejos y se ponía barullento. En tales ocasiones, su rostro ardía con más vívida heráldica, como si se arrojara al carbón de piedra en antracita. Hacía con la silla un ruido desagradable, desparramaba la arena al cortar las plumas, las rajaba impacientemente y las tiraba al suelo en súbitos arranques de ira. Se paraba, se echaba sobre la mesa, desparramando sus papeles de la manera más indecorosa. Triste espectáculo en un hombre ya entrado en años. Sin embargo, era por muchas razones mi mejor empleado y siempre antes de las 12 el ser más juicioso y diligente, y capaz de despachar numerosas tareas de un modo incomparable. Me resignaba a pasar por alto sus excentricidades, aunque ocasionalmente me veía obligado a reprenderlo. Sin embargo, lo hacía con suavidad, pues aunque Turkey era de mañana el más cortés, más dócil y más reverencial de los hombres, estaba predispuesto por las tardes a la menor provocación, a ser áspero de la lengua, es decir, insolente. Por eso, valorando sus servicios matinales como yo lo hacía y resuelto a no perderlos, pero al mismo tiempo incómodo por sus provocadoras maneras después del mediodía y corno hombre pacífico, poco deseoso de mis amonestaciones provocaran respuestas impropias, resolví un sábado al mediodía, siempre estaba peor los sábados, sugerirle muy bondadosamente que, tal vez, ahora que empezaba a envejecer, sería prudente abreviar sus tareas. En una palabra, no necesitaba venir a la oficina más que de mañana. Después del almuerzo, era mejor que se fuera a descansar a su casa hasta la hora del té. Pero no insistió en cumplir sus deberes vespertinos. Su rostro se puso intolerablemente fogoso y gesticulando con una larga regla en el extremo de la habitación. Me aseguró enfáticamente que si sus servicios eran útiles de mañana, cuánto más indispensables no serían de tarde. Con toda deferencia, señor, dijo Turkey entonces, me considero su mano derecha. De mañana ordeno y despliego mis columnas, pero de tarde me pongo a la cabeza y bizarramente arremeto contra el enemigo. Así, e hizo una violenta embestida con la regla. Y los borrones, insinué yo. Es verdad, pero con todo respeto, señor, contemple estos cabellos. Estoy envejeciendo. Seguramente, señor, un borrón o dos en una tarde calurosa no pueden reprocharse con severidad a mis canas. La vejez, aunque borronea una página, es honorable. Con permiso, señor, los dos estamos envejeciendo. Este llamado a mis sentimientos personales resultó irresistible. Comprendí que estaba resuelto a no irse. A no ir. Hice mi composición del lugar, resolviendo que por las tardes le confiaría solo los documentos de menor importancia. Nippers, el segundo de mi lista, era un muchacho de unos 25 años, cetrino, melenudo, algo pirático. Siempre lo consideré una víctima de los dos placeres malignos, la ambición y la indigestión. Evidencia de la primera era cierta impaciencia en sus deberes de mero copista y una injustificada usurpación de asuntos estrictamente profesionales, tales como la redacción original de documentos legales. La indigestión se manifestaba en rachas de sarcástico mal humor, con notorio rechinamiento de dientes, cuando cometía errores de copia, y necesariamente maldiciones, silbadas más que habladas, en lo mejor de sus ocupaciones, y especialmente por un continuo disgusto con el nivel de la mesa en que trabajaba.
A pesar de su ingeniosa aptitud mecánica, nunca pudo Nippers arreglar esa mesa a su gusto. Le ponía astillas debajo, cubos de distinta clase, pedazos de cartón y llegó hasta ensayar un prolijo ajuste con tiras de papel secante doblado. Pero todo era en vano. Si para comodidad de su espalda levantaba la cubierta de su mesa en un ángulo agudo hacia el mentón y escribía si un hombre usara el empinado techo de una casa holandesa como escritorio. La sangre circulaba mal en sus brazos. Si bajaba la mesa al nivel de su cintura y se agachaba sobre ella para escribir, le dolía la espalda. Es verdad, es que Nippers no sabía lo que quería. O si algo quería, era verse libre de una mesa de copista. Entre las manifestaciones de su ambición enfermiza, tenía la pasión de recibir a ciertos tipos de apariencia ambigua y trajes rotosos a los que llamaba sus clientes. Comprendí que no solo le interesaba la política parroquial, a veces sus negocios en los juzgados, y no era desconocido en las antesalas de la cárcel. Tengo buenas razones para creer, sin embargo, que un individuo lo visitaba en mis oficinas y a quien pomposamente insistía en llamar mi cliente. Era solo un acreedor y la escritura una cuenta. Pero con todas sus fallas y las molestias que me causaba Nippers, como su compatriota Turkey, me era muy útil, escribía con rapidez y letra clara. Y cuando quería no le faltaban modales distinguidos. Además, siempre estaba vestido como un caballero, y eso daba tono a mi oficina. En lo que respecta a Turkey, me daba mucho trabajo evitar el descrédito que reflejaba sobre mí. Sus trajes parecían grasientos y olían a comida. En verano usaba pantalones grandes y bolsudos. Sus sacos eran execrables. El sombrero no se podía tocar. Pero mientras sus sombreros me eran indiferentes, ya que su natural cortesía y deferencia, como inglés subalterno, lo llevaban a sacárselo apenas entraba en el cuarto. Su saco ya era otra cosa. Hablé con él y respecto a su ropa sin ningún resultado. La verdadera, supongo, que un hombre con renta tan exigua no podía ostentar al mismo tiempo una cara brillante y una ropa brillante. Como observó Nippers una vez, Turkey gastaba casi todo su dinero en tinta roja. Un día de invierno le regalé a Turkey un sombrero mío de muy decorosa apariencia, un sobre todo gris, acolchado, de gran abrigo, abotonado, desde el cuello hasta las rodillas. Pensé que Turkey apreciaría el regalo y moderaría sus estrépitos e imprudencias, pero no, creo que el hecho de enfundarse en un sobre todo tan suave y tan acolchado, ejercía un pernicioso efecto sobre él, según el principio de que un exceso de avena es perjudicial para los caballos. De igual manera que un caballo impaciente muestra la avena que ha comido. Así Turkey mostraba su sobre todo. Le daba insolencia. Era un hombre a quien perjudicaba la prosperidad. Aunque en lo referente a la continencia de Turkey, yo tenía mis presunciones. En lo referente a Nippers, estaba persuadido de que, cualesquiera que fueran sus faltas en otros aspectos, era por lo menos un joven sobrio, pero la propia naturaleza de su tabernero y desde su nacimiento le había suministrado un carácter irritable y tan alcohólico que toda bebida subsiguiente le era superflua. Cuando pienso que en la calma de mi oficina Nippers se ponía de pie, se inclinaba sobre la mesa y estiraba los brazos. Levantaba todo el escritorio y lo movía, y lo sacudía, marcando el piso como si la mesa fuera un perverso ser voluntario, dedicado a vejarlo y a frustrarlo, Claramente comprendo que para Nippers el aguardiente era eso yo no lo había leído, superfluo. Era una suerte para mí que, debido a su causa primordial, la mala digestión, la irritabilidad y la consiguiente nerviosidad de Nippers, eran más notables de mañana,
y que de tarde estaba relativamente tranquilo. Y como los paroxismos de Turkey solo se manifestaban después de mediodía, nunca debí sufrir a la vez las excentricidades de los dos. Los ataques se relevaban como guardias. Cuando el de Nippers estaba de turno, el de Turkey estaba franco y viceversa. Dadas las circunstancias, era este un buen arreglo. ¿Cómo? Yo creo que no me va a dar tiempo de leer este cuento. ¿Cómo vamos, chicos? Cuento bastante larguito. De todas maneras. ¿Ustedes qué piensan? ¿O seguimos? ¿Vieron Es que es muy descriptivo y por eso me gustó. ¿Vieron el uso de la palabra bizarro? No, pero eso es una mala traducción. Seguro que lo tradujeron tal cual. Una traducción adecuada. Porque decía el bizarro se enfrentó a algo. Bizarro en español significa valiente, ¿cierto? No cosa extraña, sino valiente. Es un muy buen uso de la palabra bizarro y está perfectamente expuesto en el cuento. Cuando decía lo enfrentó de manera bizarra, lo enfrentó de forma valiente. Yo creo que estaba muy bien usada esa palabra ahí. Continuamos. Sí, es que no, me siento como apenada porque Digamos. pues yo lo leí y me gustó mucho, pero como lo disfruté tanto, no pensé que fuera tan largo. Bueno, íbamos en Ginger Nut, ¿cierto? Sí. Ya está activado. Ginger Nut, el tercer bemirista, era un muchacho de unos 12 años. Su padre era carrero, ambicioso de ver a su hijo antes de morir en los tribunales y no el pescante. Por eso lo colocó en mi oficina como estudiante de Derecho, mandadero, barredor y limpiador, a razón de $1 por semana. Tenía un escritorio particular, pero no lo usaba mucho. Pasé revista a su cajón una vez. Contenía un conjunto de cáscaras de muchas clases de nueces. Para este perspicaz estudiante, toda la noble ciencia del derecho cabía en una cáscara de nuez. Entre sus muchas tareas, la que desempeñaba con mayor presteza consistía en proveer de manzanas y de pasteles a Turkey y a Nippers. Ya que la copia de expedientes es tarea proverbialmente seca, mis dos amanuenses solían humedecer sus gargantas con helados, de los que pueden adquirirse en los puestos cerca del correo y de la aduana. También solían encargar a Ginger Nut ese bizcocho especial, pequeño, chato, redondo y sazonado con especias cuyo nombre se le daba. En las mañanas frías, cuando había poco trabajo, Turkey los engullía a docenas como si fueran obleas. Lo cierto es que por un penique venden 6 u 8 y el rasguido de la pluma se combinaba con el ruido que hacía al triturar las abiscochadas partículas. Entre las confusiones vespertinas y los fogosos atolondramientos de Turkey, recuerdo que una vez humedeció con la lengua un bizcocho de jengibre y lo estampó como sello en un título hipotecario. Estuve entonces en un tris de despedirlo, pero me desarmó con una reverencia oriental diciéndome: con permiso, señor, creo que he estado generoso suministrándole un sello a mis expensas. Mis primitivas tareas de escribano de transferencias y buscador de títulos y redactor de documentos recónditos de toda clase aumentaron considerablemente con el nombre de agregado a la Suprema Corte. Ahora había mucho trabajo para el que no bastaban mis escribientes.
Requerí un nuevo empleado. En contestación a mi aviso, un joven inmóvil apareció una mañana en mi oficina. La puerta estaba abierta, pues era verano. Reveo a esa figura, pálidamente pulcra, lamentablemente decente, incurablemente desolada. A mí me encantó esa descripción. Era Bartleby. Qué pena que ahí interrumpí. Después de algunas palabras sobre su idoneidad, lo tomé, feliz de contar entre mis copistas a un hombre de tan morigerada apariencia, que podría influir de modo benéfico en el arrebatado carácter de Turkey y en el fogoso de Nippers. Yo hubiera debido decir que una puerta vidriera dividía en dos partes mis escritorios, una ocupada por mis amanuenses, la otra por mí. Según mi humor, las puertas estaban abiertas o cerradas. Resolví colocar a Bartleby en un rincón junto a la portada, pero de mi lado, para tener a mano a este hombre tranquilo, en caso de cualquier tarea insignificante. Coloqué su escritorio junto a una ventanita en este costado del cuarto que originalmente daba a algunos patios traseros y muros de ladrillos, pero que ahora, debido a posteriores construcciones, aunque daba alguna luz, no tenía vista alguna. A 3 pies de los vidrios había una pared, y a la luz bajaba muy de arriba entre dos altos edificios, como desde una pequeña abertura en una cúpula. Para que el arreglo fuera satisfactorio, conseguí un alto biombo verde que enteramente aislara a Bartleby de mi vista, dejándolo, sin embargo, al alcance de mi voz. Así, en cierto modo, se aunaban sociedad y retiro. Al principio, Bartleby escribió extraordinariamente, como si hubiera padecido un ayuno de algo que copiar. Parecía hartarse con mis documentos. No se detenía para la digestión. Trabajaba día y noche copiando, a la luz del día y a la luz de las velas. Yo, encantado con su aplicación, me hubiera encantado aún más si él hubiera sido un trabajador alegre, pero escribía silenciosa, pálida, mecánicamente. Una de las indispensables tareas del escribiente es verificar la fidelidad de la copia, palabra por palabra. Cuando hay dos o más amanuenses en una oficina, se ayudan mutuamente en este examen, uno leyendo la copia, el otro siguiendo el original. Es un asunto cansador, insípido y letárgico. Comprendo que para temperamentos sanguíneos resultaría intolerable. Por ejemplo, no me imagino al ardoroso Byron sentado junto a Bartleby, resignado a cotejar un expediente de 500 páginas escritas con letra apretada. Yo ayudaba en persona a confrontar algún documento breve, llamando a Turkey o a Nippers con este propósito. Uno de mis fines es colocar a Bartleby tan a mano detrás del biombo, era aprovechar sus servicios en esas ocasiones triviales. Al tercer día de su estada, y antes de que fuera necesario examinar lo escrito por él, la prisa por completar un trabajito que tenía entre manos me hizo llamar súbitamente a Bartleby. En el apuro y en la justificada expectativa de una obediencia inmediata, yo estaba en el escritorio con la cabeza inclinada sobre el original y con la copia en la mano derecha algo nerviosamente extendida, de modo que, al surgir de su retiro, Bartleby pudiera tomarla y seguir el trabajo sin dilaciones. En esa actitud estaba cuando le dije lo que debía hacer, esto es, examinar un breve escrito conmigo. Imaginen mi sorpresa, mi consternación, cuando sin moverse de su ángulo, Bartleby, con una voz singularmente suave y firme, replicó: preferiría no hacerlo. Me quedé un rato en silencio perfecto, ordenando mis atónicas facultades. Primero, se me ocurrió que mis oídos me engañaban o que Bartleby no había entendido mis palabras. Repetí la orden con la mayor claridad posible, pero con claridad se repitió la respuesta. Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo, repetí como un eco, poniéndome de pie, excitadísimo, y cruzado en el cuarto a grandes pasos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está loco?
Necesito que me ayude a confrontar esta página. Tómela. Y se la alcancé. Preferiría no hacerlo, dijo. Lo miré con atención. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos grises vagamente serenos. Ni un rasgo denotaba agitación. Si hubiera sabido en su actitud la menor incomodidad, enojo, impaciencia, impertinencia, en otras palabras, si hubiera habido en él cualquier manifestación normalmente humana, yo lo hubiera despedido en forma violenta. Pero dadas las circunstancias, hubiera sido como poner en la calle mi pálido busto en yeso de Cicerón. Me quedé mirándolo un rato largo mientras él seguía escribiendo y luego volví a mi escritorio. Esto es rarísimo, pensé. ¿Qué hacer? Mis asuntos eran urgentes. Resolví olvidar aquello, reservándolo para algún momento libre en el futuro. Llamé al otro cuarto a Nippers y pronto examinamos el escrito. Pocos días después, Bartleby concluyó 4 documentos extensos, copias cuadruplicadas de testimonios dados ante mí durante una semana en la Cancillería de la Corte. Era necesario examinarlos, el pleito era importante y una gran precisión era indispensable. Teniendo todo listo, llamé a Turkey, Nippers y Gingernut, que estaban en el otro cuarto, pensando poner en manos de mis 4 amanuenses las 4 copias mientras yo leyera el original. Turkey, Nippers y Gingernut estaban sentados en fila, cada uno con su documento en la mano, cuando le dije a Bartleby que se uniera al interesante grupo. «Bartleby, pronto, estoy esperando». Oí el arrastre de su silla sobre el piso desnudo, y el hombre no tardó en aparecer a la entrada de su ermita. «¿En qué puedo ser útil?», dijo apaciblemente. Las copias, dije con apuro. «Vamos a examinarlas». Tomé y le alargué la 4ª copia. «Preferiría no hacerlo», dijo, y dócilmente desapareció detrás de su biombo. Por algunos momentos me convertí en una estatua de sal, a la cabeza de mi columna de amanuenses sentados. Vuelto en mí, avancé hacia el biombo a indagar el motivo de esa extraordinaria conducta. ¿Por qué rehúsa? Preferiría no hacerlo. Con cualquier otro hombre me hubiera precipitado en un arranque de ira, desdeñando explicaciones, y lo hubiera arrojado ignominiosamente de mi vista. Pero había algo en Bartleby que no solo me desarmaba singularmente, sino que de manera maravillosa me conmovía y desconcertaba. Me puse a razonar con él. Son sus propias copias las que estamos por confrontar. Esto le ahorrará trabajo, pues un examen bastará para sus 4 copias. Es la costumbre. Todos los copistas están obligados a examinar su copia. ¿No es así? ¿No quiere hablar? Conteste. Prefiero no hacerlo, replicó melodiosamente. Me pareció que mientras me dirigía a él, consideraba con cuidado cada aserto mío, que comprendía por entero el significado que no podía contradecir la irresistible conclusión, pero que al mismo tiempo alguna suprema consideración lo inducía a contestar de ese modo. ¿Está resuelto entonces a no acceder a mi solicitud hecha de acuerdo con la costumbre y el sentido común? Brevemente me dio a entender que en ese punto mi juicio era exacto. Sí, su decisión era irrevocable. No es raro que el hombre a quien contradicen de una manera insólita e irrazonable bruscamente descrea de su convicción más elemental. Empieza a vislumbrar vagamente que, por extraordinario que parezca, toda la justicia y toda la razón están del otro lado. Si hay testigos imparciales, se vuelve a ellos para que de algún modo lo refuercen. Turkey, dije, ¿qué piensa de esto? Tengo razón. Con todo respeto, señor, dijo Turkey en su tono más suave. Creo que la tiene. Nippers, ¿qué piensa de esto? Yo lo echaría a puntapiés de la oficina. El sagaz lector habrá percibido que, siendo mañana, la contestación de Turkey estaba concebida en términos tranquilos y corteses, y la de Nippers era malhumorada. O para repetir la frase anterior, diremos que el mal humor de Nippers estaba de guardia y el de Turkey estaba franco. Gingernut,
dije ávido de obtener en mi favor el sufragio más íntimo. ¿Qué piensas de esto? Creo, señor, que está un poco chiflado, replicó Ginger con una mueca burlona. ¿Está oyendo lo que opinan? Le dije, volviéndome al biombo. Salga y cumpla con su deber. No condescendió a contestar. Tuve un momento de molesta perplejidad, pero las tareas surgían y otra vez decidí postergar el estudio de este problema a futuros socios. Con un poco de incomodidad llegamos a examinar los papeles sin Bartleby, aunque a cada página Turkey deferentemente daba su opinión de que este procedimiento no era correcto, mientras Nippers, retorciéndose en su silla con una nerviosidad dispéptica, trituraba entre sus dientes apretados, intermitentes maldiciones silbados contra el idiota testarudo de detrás del biombo. En cuanto a él, Nippers, este era la primera y última vez que haría sin remuneración el trabajo de otro. Mientras tanto, Bartleby seguía en su ermita, ajeno a todo a lo que no fuera su propia tarea. Pasaron algunos días en los que el amanuense tuvo que hacer otro largo trabajo. Su conducta extraordinaria me hizo vigilarlo estrechamente. Observé que jamás iba a almorzar, en realidad, que jamás iba a ninguna parte. Jamás que yo supiera, había estado ausente de la oficina. Era un centinela perpetuo en un rincón. Noté que a las 11 de la mañana Ginger salía a avanzar hacia la apertura del biombo, como atraído por una señal silenciosa, invisible para mí. Luego salía de la oficina haciendo sonar unas monedas y reaparecía con un puñado de bizcochos de jengibre que entregaba en la ermita, recibiendo 2 de ellos como jornal. Vive de bizcochos de jengibre, pensé. No toma nunca lo que se llama un almuerzo. Debe ser vegetariano, pero no, pues no toma ni legumbres, no come más que bizcochos de jengibre. Medité sobre los probables efectos de un exclusivo régimen de bizcochos de jengibre. Se llaman así porque el jengibre es uno de sus principales componentes y su principal sabor. Ahora bien, ¿qué es el jengibre? Una cosa cálida y picante. Era Bartleby cálido y picante, nada de eso. El jengibre entonces no ejercía efecto alguno sobre Bartleby. Probablemente él prefería que no lo ejerciera. Nada más exaspera más a una persona seria que una resistencia pasiva. Si el individuo resistido no es inhumano y el individuo resistente es inofensivo en su pasividad, el primero, en sus mejores momentos, caritativamente procurará que su imaginación interprete lo que su entendimiento no puede resolver. Así me aconteció con Bartleby y sus manejos. Pobre hombre, pensé yo, no lo hace por maldad. Es evidente que no procede por insolencia. Su aspecto es suficiente prueba de lo involuntario de sus rarezas. Me es útil. Puedo llevarme bien con él. Si lo despido, caerá con un patrón menos indulgente, será maltratado y tal vez llegará miserablemente a morirse de hambre. Sí, puedo adquirir a muy bajo precio la deleitosa sensación de amparar a Bartleby, pero puedo adaptarme a su extraña terquedad. Ello me costará poquísimo o nada y, mientras, atesoraré en el fondo de mi alma lo que finalmente será un dulce bocado para mi conciencia. Pero no siempre consideré así las cosas. La pasividad de Bartleby solía exasperarme. Me sentía aguijoneado extrañamente a chocar con él en un nuevo encuentro, a despertar en él una colérica chispa correspondiente a la mía. Pero hubiera sido lo mismo tratar de encender fuego golpeando con los nudillos de mi mano en un pedazo de jabón de Windsor. Una tarde, el impulso maligno me dominó y tuvo lugar la siguiente escena. Bartleby, le dije, cuando haya copiado todos esos documentos, los voy a revisar con usted. Preferiría no hacerlo. ¿Cómo? ¿Se propone persistir en ese capricho de mula? Silencio. Abrí la puerta vidriera y dirigiéndome a Turkey y a Nippers, exclamé. Bartleby dice por segunda vez que no examinará sus documentos. ¿Qué piensa de esto, Turkey? Hay que recordar que era de tarde. Turkey resplandecía como una marmita de bronce. Tenía empapada la calva, tamborileaba con las manos sobre sus papeles borroneados. Con estas palabras se puso de pie entre los brazos en una postura
pugilística. Se disponía a hacer efectiva su promesa cuando lo detuve, arrepentido de haber despertado la belicosidad de Turkey después de almorzar. Siéntese, Turkey, le dije, y oiga lo que Nippers va a decir. ¿Qué piensa Nippers? ¿No estaría plenamente justificado despedir de inmediato a Bartleby? Discúlpeme, esto tiene que decidirlo usted mismo. Creo que su conducta es insólita y ciertamente injusta hacia Turkey y hacia mí, pero puede tratarse de un capricho pasajero. ¡Ah!, exclamé, es raro ese cambio de opinión. Usted habla de él, ahora, con demasiada indulgencia. Es la cerveza, gritó Turkey. Esa indulgencia es efecto de la cerveza. Nippers y yo almorzamos juntos. Ya ve qué indulgente estoy yo, señor. ¿Le pongo un ojo negro? Supongo que se refiere a Bartleby. No, hoy no, Turkey, repliqué. Por favor, baje esos puños. Cerré las puertas y volví a dirigirme a Bartleby. Tenía un nuevo incentivo para tentar mi suerte. Estaba deseando que volviera a revelarse. Recordé que Bartleby no abandonaba nunca la oficina. Bartleby, le dije, Ginger Nut ha salido. Cruce al correo. ¿Quiere? Era a 3 minutos de distancia y hace algo para mí. Preferiría no hacerlo. ¿No quiere ir? Lo preferiría así. Pude llegar a mi escritorio y me sumí en profundas reflexiones. Volvió ciego mi impulso. ¿Habría otra cosa capaz de procurarme otra ignominiosa repulsa de ese tipo necio sin un cobre? Mi dependiente asalariado. Bartleby, silencio. Bartleby, silencio. Bartleby, vociferé. Como un verdadero fantasma cediendo a las leyes de una invocación mágica, apareció al tercer llamado. Vaya al otro cuarto y dígale a Nippers que venga. Preferiría no hacerlo, dijo con respetuosa lentitud y desapareció mansamente. Muy bien, Bartleby, dije con voz tranquila, aplomada y serenamente severa, insinuando el inalterable propósito de alguna terrible y pronta represalia. En este momento proyectaba algo por el estilo, pero pensándolo bien y como se acercaba la hora de almorzar, me pareció mejor ponerme el sombrero y caminar hasta casa, sufriendo con perplejidad mi preocupación. Lo confesaré, como resultado final quedó establecido en mi oficina que un pálido joven llamado Bartleby tenía ahí un escritorio que copiaba el precio corriente de 4 céntimos la hora, 100 palabras, pero que estaba exento permanentemente de examinar su trabajo y que ese deber era transferido a Turkey y a Nippers, sin duda en gracia de su mayor agudeza. Ítem, el susodicho Bartleby no sería llamado a evacuar mi más trivial encargo, y si se le pedía que lo hiciera, se entendería que preferiría no hacerlo. En otras palabras, que rehusaría de modo terminante. No, es que falta mucho. Bueno, chicos, ¿qué tal si dejamos esta parte acá y luego cuando Luisa pueda en otro encuentro leer, termina el cuento que estamos leyendo? Entonces hacemos como la primera parte de esta. Ay, Ella pueda reunirse con nosotros de nuevo, leería la segunda parte, ya estamos llegando al final del pues si quieren el jueves. ¿Qué les parece? Chicos, ¿hay un por ahí?